En la clase del día de hoy vamos a empezar con la unidad 2 de la unidad de aprendizaje de restauración ecológica de la maestría en recursos naturales y ecología. Esta unidad 2 lleva por título Disturbio y degradación ambiental. Los temas a tratar en esta unidad son tipos de disturbios, disturbio natural contra disturbio antrópico, efecto en las poblaciones, de erosión genética a extinción, efecto en comunidades, especies invasoras y procesos ecosistémicos, eutrofización, sedimentación y otras alteraciones. Vamos a empezar con los tipos de disturbio y ver cuáles son los disturbios naturales y los disturbios antrópicos. Primero vamos a definir qué es un disturbio. La definición más común, más aceptada y fue una de las primeras, es la dada por Piquet y White en 1985, quienes nos dicen que un disturbio es cualquier evento relativamente discreto en el tiempo que trastorna la estructura de una población, comunidad o ecosistema y cambia los recursos, la disponibilidad de sustrato o el ambiente físico. Las definiciones no varían mucho, siempre consideran el evento discreto, el evento externo, la alteración a cualquier nivel, ya sea ecosistémico, de comunidad o de población, y que va a cambiar la disponibilidad de recursos. Algo que se encuentra muy vinculado a los disturbios es la perturbación, pero la perturbación se está hablando ya a un nivel mayor y es una modificación de un régimen de disturbios. Bueno, ya que definimos lo que es un disturbio, pues ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que se tienen que definir para caracterizar a los disturbios. Vamos a empezar con la parte de disposición. Esta no solamente cuenta con el lugar geográfico donde se encuentra, que sería la posición espacial, sino que también se tiene que considerar la parte de topografía, las condiciones ambientales y también las de comunidades tanto humanas como comunidades también animales y vegetales. Otra de las características, de las propiedades es la frecuencia. La frecuencia generalmente se expresa en una temporalidad anual, es decir, cuántas veces ocurre al año o en decimales, si ocurre menos de una vez al año, y es el número promedio de eventos por periodo de tiempo. A la inversa de la frecuencia tenemos lo que se le denomina intervalo de retorno y este es el tiempo que pasa entre un disturbio y el otro disturbio. También hay un periodo de rotación y esto, para definir un periodo de rotación, primero se tiene que saber cuál es el área que vamos a estar estudiando. Tiene que estar muy bien definida, porque el periodo de rotación se refiere al tiempo promedio necesario para perturbar un área equivalente al área de estudio. Otra más es la predictibilidad. Esta predictibilidad ya se está hablando en términos estadísticos y es la varianza del intervalo de retorno. Y entonces lo que se puede hacer con esto, pues es predecir la recurrencia de los disturbios. Hay algunos que sí son predecibles y otros no. Y luego vamos al área o tamaño. Cuando nos referimos al área perturbada, la podemos expresar con diferentes características. Puede ser área por evento, área por intervalo de tiempo o área por evento por intervalo de tiempo, es decir, incluyendo estas dos propiedades. O se puede expresar también como área total por tipo de disturbio por intervalo de tiempo. Generalmente, pues esta área se expresa en porcentaje. Entonces, cuando se quiere estudiar un área, tenemos que saber cuáles son las otras propiedades que le vamos a agregar a esta área para poder estudiarla. Las otras tres propiedades, pues en sí en el nombre nos dicen a qué se refieren: la intensidad, que es la fuerza física del evento por área, por unidad de tiempo. La severidad es qué tanto va a impactar
al organismo, a la comunidad o al ecosistema y la sinergia. Esta sinergia es lo que le llamamos como efecto en cascada, o sea, el que ocurra un disturbio que otros disturbios va a favorecer. Entonces van a ser estos efectos secundarios o daños colaterales. ¿Cuáles son los agentes de disturbio? Pues aquí sí ya los vamos a dividir en dos, en los naturales y en los antrópicos. Los agentes de disturbio naturales son los vientos que nos pueden ocasionar tormentas, huracanes o tornados, las caídas de árboles, el agua en movimiento que puede ocasionar crecidas o inundaciones, los deslizamientos de tierra, las heladas, el fuego, las sequías, o los animales. Si estamos hablando de eventos naturales, entonces estamos hablando de pastoreo de manera natural, no de este ganado introducido, sino que muchas veces se remueve al consumidor terciario, a los grandes carnívoros, y eso va a hacer que los consumidores primarios o secundarios crezcan en su población y entonces depreden en mayor cantidad a los productores primarios, es decir, a las plantas. O puede ser también en ambientes acuáticos a las algas, a eso también se le llama pastoreo. O la otra es que pueda haber plagas, sobre todo estas plagas tienden a ser estacionales. Dentro de los antrópicos, pues tenemos a la agricultura y aquí hablamos del otro tipo de pastoreo, del pastoreo inducido por los humanos que se dedican a la crianza de ciertos organismos que son consumidos por los humanos. A la minería, a la contaminación, a la irradiación y también al fuego. Vamos a empezar a hablar ya de los disturbios y vamos a empezar con los disturbios naturales. Vamos a hablar de los huracanes. ¿Qué son los huracanes? Bueno, aquí presento una imagen satelital, ahí está México y podemos ver cómo han estado los huracanes. Últimamente se han intensificado más. Los huracanes son sistemas acompañados de actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, estos huracanes se dividen por categorías dependiendo de la velocidad de los vientos. El segundo disturbio natural del que vamos a hablar son los deslizamientos de suelos o de erosiones, y esto es un desprendimiento de materia orgánica junto con material edáfico o material litológico que generalmente es ocasionado por efecto de fuertes lluvias. Y estos, si caen directamente sobre el sustrato, pues se van a llevar todo lo que hay sobre ellos. ¿Qué favorece esos deslizamientos? Pues la poca cobertura vegetal y también las topografías muy inclinadas. Otra más son las erupciones volcánicas y estos disturbios son originados por los depósitos de lava, ceniza, bueno, más bien los disturbios que originan las erupciones volcánicas se debe a los depósitos de lava, de cenizas y material piroclástico, que pues sobre lo que caen plantas, animales o poblaciones humanas, pues lo van a destruir. Y entonces aquí viene la primera actividad que se va a realizar sobre esta presentación y es que investigues cuáles han sido las 5 erupciones volcánicas más destructivas en la historia. Recordando aquí, pues que la historia es a partir de que tenemos la escritura y la prehistoria es antes de la escritura, por eso es que ya tenemos registros históricos porque son registros escritos. Tenemos también como disturbios naturales a los terremotos. Los terremotos, pues que son originados por la tectónica de placas y entonces estas placas se encuentran en movimiento, pueden ser convergentes, divergentes o de desplazamiento y cuando una placa se mueve, pues mueve a todas las demás. Sabemos que en la parte de la cordillera mesoceánica se está generando nuevo piso oceánico y entonces esto está haciendo que otras placas estén chocando entre sí. Y entonces toda esta energía liberada pues va a hacer que haya movimientos o reacomodos
que van a mover lo que se encuentra en la superficie y como en este caso, ahí está una carretera que tiene una grieta originada por un terremoto. En cuanto a las sequías, pues esa es la falta de agua o de la cantidad de agua necesaria para la supervivencia de la flora y la fauna. Los incendios, hablando de incendios de tipo natural, pues se dan generalmente en épocas de calor, son de manera periódica y ocurren por la radiación directa de los rayos solares. Aquí en el área donde vivimos, pues tenemos estas grandes sequías en abril y mayo y son frecuentes los incendios. Y bueno, finalmente, como perturbación de tipo natural, vamos a hablar de las inundaciones y pues esto se da cuando la lluvia es tanta, ya sea por un prolongado tiempo o por la cantidad que cae de agua en poco tiempo, que sobrepasa la capacidad de carga que tienen los suelos para absorber el agua. Y entonces el agua se estanca, se encharca y empieza a inundar el lugar donde se precipitó. Dentro de la parte de las perturbaciones antrópicas, pues estas son causadas por factores ajenos a fenómenos naturales. La mayoría de las amenazas que son por actividades antrópicas se pueden dividir en 4 grandes grupos, que son la destrucción del hábitat, las especies introducidas, la sobreexplotación y la alteración de las redes tróficas. Hablando de la destrucción del hábitat, pues es un proceso a través del cual un hábitat natural es transformado en un hábitat que es incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Y como ejemplo pongo la explotación de una mina a cielo abierto, donde se están removiendo todo lo que hay en la parte superficial y no permite que se recupere, más allá de la contaminación que pueda generar. Otra más son las especies introducidas. Una especie introducida es una especie foránea o exótica que llega a vivir a un lugar del cual obviamente no es nativa y puede ser que sean liberadas de manera deliberada o de manera accidental por actividades humanas y entonces pues van a cambiar de ubicación. Las especies introducidas son unas de las más dañinas porque nos van a alterar todo el ecosistema y pueden acabar con las especies que sí son nativas. Como especies introducidas, creo que una de las más conocidas que incluso pensamos que es nativa, pues tenemos al ratón de casa o el típico ratón, que es Mus musculus. Es una especie europea que fue traída de manera accidental porque pues llegaba con los barcos junto con los colonizadores y pues desde que llegaron los colonizadores a América tenemos viviendo a Mus musculus en esta parte del planeta. Sin embargo, aunque se adaptó, no ha sido tan dañina. El ratón original, que es el zacatuche de esta zona, pues sí está en riesgo, pero es más por destrucción de hábitat que porque lo esté desplazando el ratón que lleva cientos de años viviendo en México y bueno, en toda América. Hay otras que también tenemos grandes problemas con ellas, como por ejemplo el lirio acuático, que es así, fue traída de manera expresa porque se veía bonita y ahorita pues ya no lo saben controlar y lleva como 200 años también en la parte de México y Sudamérica. Y pues aquí va la segunda actividad de esta presentación, que es que te pido que por favor investigues los efectos de 3 de las especies introducidas a México que se consideran más nocivas. Bueno, como tercer disturbio antrópico, vamos a considerar a la sobreexplotación. Esta generalmente pues se maneja a nivel de recursos naturales, de suelos y también de biomasa. Si se da una sobreexplotación de suelos, pues los suelos simplemente quedan infértiles. Y el ejemplo que pongo aquí, pues son de peces. Entonces, si se sobreexplotan los peces, pueden
llegar a un riesgo de extinción. Eso se está dando mucho en comunidades marinas porque hay una sobrepesca y no se dejan que las poblaciones se recuperen. Y bueno, a nivel de bosques, la tala de árboles es muy alta. Se está viviendo actualmente en la Amazonía. Bueno, se está viviendo en muchas partes, pero es más notorio en la Amazonía. Y pues eso lo que está haciendo es que hay una disminución de biodiversidad, hay una disminución de la fertilidad de los suelos y también un aumento en la contaminación atmosférica, en las lluvias y en las inundaciones, pues porque ese lugar es el llamado pulmón del mundo. Y finalmente vamos a hablar de las alteraciones en las redes tróficas. Y eso se da pues cuando se retira a una especie que es esencial para controlar el equilibrio con otras especies dentro del ecosistema. Y pues de esta forma se altera la cadena alimenticia. Era como lo que mencionaba hace rato, que si se quita a el gran carnívoro, pues va a haber más consumidores que no van a dejar que los ecosistemas se regulen. Por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, cuando empezó la disminución de los lobos, había una mayor cantidad de venados y entonces los venados ramoneaban más los bosques. Una vez que se reintroducen a los lobos a su hábitat natural y empiezan con el control de los venados, los bosques se pudieron recuperar. Y bueno, aquí vamos a meter otra cosa, pues porque ya es así como del tema que ha sido recurrente y es que pues al estar viviendo en estas situaciones de pandemia, se recuerda la otra gran pandemia que hubo, que fue la peste negra. ¿Y esta por qué era ocasionada? Pues era ocasionada por las ratas. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues se alteraron las redes tróficas porque se le ocurrió decir a la Iglesia Católica que los gatos eran malignos y que los gatos eran una representación del demonio y entonces empezaron a acabar con las poblaciones de gatos en Europa. ¿Qué pasó? Pues por las condiciones de higiene que tenían, empezaron a proliferar las ratas y entonces esa gran mortandad se dio pues por creencias absurdas que alteraron las redes tróficas que aunque no eran naturales, pues ya estaban bien establecidas. Vamos a ver también que los disturbios, tanto antrópicos como naturales, no van a afectar de la misma manera a los diferentes tipos de ecosistemas. Esta tablita la tomé de un artículo que estudia los ecosistemas de Colombia. Y bueno, aquí se consideran como disturbios antrópicos la deforestación, los sistemas de producción extensiva e intensiva, como son agricultura y ganadería, la sobreexplotación de recursos biológicos y el desarrollo industrial y urbanístico, que son disturbios antrópicos que nos van a afectar por igual a todos los ecosistemas. Ahora, los disturbios antrópicos que nos van a afectar principalmente a los ecosistemas terrestres son la potrerización, la producción forestal no sostenible, las invasiones biológicas, los cultivos ilícitos, en este caso pues también serían cultivos lícitos, y la quema de bosques. A los ecosistemas de agua dulce los afecta más la desecación de turberas, la contaminación, la modificación de regímenes hídricos y la sedimentación. Y bueno, la minería va a afectar ecosistemas terrestres y ecosistemas de agua dulce. Y a los ecosistemas costeros, además de la contaminación, la sobreexplotación de recursos biológicos, el desarrollo industrial y urbanístico y la sedimentación, pues también lo va a afectar la pesca con dinamita o con red de arrastre. Esto, pues básicamente porque se hizo únicamente en la parte de Colombia, sino pues bueno, la pesca de manera general va a afectar a los ecosistemas acuáticos. Y los disturbios naturales, pues los huracanes nos afectan mucho más a los ecosistemas costeros, mientras que los terremotos y maremotos nos van a afectar por igual a cualquier tipo de ecosistema, y los fuegos, inundaciones, deslizamientos y vulcanismo nos va a afectar principalmente a los ecosistemas terrestres. Ahora llegamos a la parte en que vamos a hablar de los efectos de la población, de la heredación genética y de la extinción.
Las escalas a las que se manejan estos disturbios son poblaciones, comunidades y ecosistemas, y vamos a hablar ahora de la parte de las poblaciones. Bueno, en primer lugar hay que considerar que el estudio de la dinámica de las poblaciones es muy útil para detectar los efectos de los disturbios. A pesar de su naturaleza, pues está como implícito ya en algunas definiciones, como por ejemplo esta de Sousa en 1984, donde dice que un disturbio es un evento discreto y puntual de mortalidad, desplazamiento o daño de uno o más individuos o colonias que crea directa o indirectamente una oportunidad para el establecimiento de nuevos individuos o colonias. Y sabemos que una población es un conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie. Entonces, al hablar de individuos o colonias, se está hablando de poblaciones. Aunque no lo dice de manera explícita, sí está implícito dentro de la definición que da. Y bueno, otra cosa importante de recalcar aquí es que nos habla como de liberación de recursos. Entonces, aquí nos estaría diciendo que un disturbio va a ser importante para dos poblaciones, porque al crear como esta diferencia espacio-temporal de disponibilidad de recursos, pues va a permitir que alguna especie permanezca o que alguna especie tome el lugar de otra que no se pudo adaptar. Y entonces aquí pues ya estamos incluyendo la selección natural y la historia de vida de cada una de las especies. Para estudiar esta situación de disturbios a nivel de poblaciones, tenemos que considerar en primer lugar qué poblaciones vamos a estar estudiando, si son poblaciones sésiles o si son poblaciones móviles. Como ejemplo típico de población sésil y móvil, pues generalmente se tienen los ambientes marinos y entonces aquí hay una anémona que es sésil y un pececito que es móvil. Pero pues así como de manera general cuando pensamos en organismos sésiles nos referimos a las plantas porque no tienen esa capacidad de movimiento. Entonces cuando se trata de estudiar los disturbios en organismos sésiles, el disturbio puede caracterizarse utilizando, por ejemplo, el tamaño del área perturbada, la magnitud del evento, la frecuencia del evento, la predictibilidad y el periodo de rotación. Mientras que si lo que vamos a estudiar son poblaciones de organismos móviles, pues esto va a ser un poquito más difícil porque los organismos van a tener la capacidad de ir de un lugar a otro, es decir, de desplazarse, y pues también van a poder elegir los ambientes en los que van a estar. El efecto de los disturbios en estas poblaciones no solo va a depender de la intensidad de daño al ambiente, sino también de las características de historia de cada uno de estos poblaciones, porque va a depender mucho de las tasas de sobrevivencia, de reproducción y de los mecanismos que puedan ser capaces de activar ante los disturbios o ante las situaciones de estrés. La consecuencia demográfica más grave que tienen los disturbios sería la extinción de las poblaciones. Esto hablando pues ya de un caso extremo. Esta situación o este vínculo que hay entre disturbio y extinción fue descrito por Friedman en 1995, quien lo llamó el vórtice de la extinción, y entonces propuso el modelo conceptual que estoy presentando aquí y que describe cuál sería la secuencia de eventos que conducen a la extinción de una población, tomando en cuenta aquellos disturbios que son activados de manera antrópica. Los disturbios antrópicos que considera Friedman son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, el ingreso de especies exóticas y la contaminación. Esto no quiere decir que todos ellos estén actuando al mismo tiempo sobre una población, sino que con que uno de ellos esté actuando de manera continua o muy intensa sobre una población, va a ocasionar que las poblaciones se reduzcan, se fragmenten
y se aíslen. Por ejemplo, en cuanto a pérdida de hábitat, una de las cosas más impresionantes es ver un mapa satelital donde se pueden apreciar las carreteras y los caminos que conectan a las diferentes poblaciones humanas. Y entonces se puede ver que todos los hábitats están fragmentados. Una vez que se construye una carretera, se está dejando aisladas a las poblaciones de un lado y del otro y se están fragmentando los hábitats. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar a nivel poblacional? Pues en primer lugar, una inestabilidad demográfica. Y la otra es que si las poblaciones son más pequeñitas o si las poblaciones están aisladas, pues va a haber menor variabilidad genética y se van a entrecruzar entre menor número de organismos. Y eso va a hacer que los genes, al irse como seleccionando, se vayan quedando como los mismos y a la larga puede ocasionar mutaciones y puede ocasionar daños genéticos. Esto, por ejemplo, estaba ocurriendo con los guepardos, que son poblaciones muy pequeñas, y entonces los guepardos se estaban extinguiendo por los procesos endogámicos que tenían, por la cuestión de que en las manadas eran muy reducidas. Bueno, tanto la inestabilidad demográfica como la endogamia a lo que nos va a llevar es a que la población se empiece a hacer cada vez más pequeñita, es decir, a un declive poblacional. Si este declive poblacional no se detiene, pues nos va a llevar a las últimas consecuencias, que es que las especies sean extirpadas, hablando exclusivamente de un ambiente, y en una parte extrema, que se extingan y que ya no las encontremos en ningún otro lugar del planeta. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de las expresiones del disturbio en varios niveles de organización. Los vamos a considerar a nivel individual, poblacional, comunitario, ecosistémico y del paisaje. Y los componentes afectados que se van a considerar son los estructurales y los funcionales. Y bueno, dentro de los atributos los vamos a ir mencionando cada uno. Por ejemplo, a nivel individual, el componente estructural es la biomasa y el funcional es la parte de la fisiología y la etología. ¿Qué se va a afectar? Pues la mortandad, el crecimiento y la reproducción. Si subimos un poquito más y hablamos a nivel poblacional, entonces el nivel estructural es la densidad y la estructura, y el funcional, la biología reproductiva y la etología social. Los atributos que se van a afectar aquí va a ser la estructura de edades, la estructura genética, la evolución y en caso extremo, pues llevarlo a la extinción. Si hablamos de diferentes poblaciones, es decir, de diferentes especies que habitan un mismo lugar, entonces estamos hablando de comunidades. El componente estructural de una comunidad es la estructura vertical, horizontal y la composición de especies, mientras que la parte funcional se refiere a los niveles de recursos y también a las interacciones inter e interespecíficas, como por ejemplo, pues la competencia, el mutualismo, la depredación. ¿Y cuáles son los atributos afectados? Pues primero, que las especies puedan coexistir. La siguiente, que haya equidad en la disponibilidad de recursos. Y la otra es que puede haber dominancia de algunas poblaciones sobre otras, o sea, o de algunas especies sobre otras, y eso va a definir cuál es la estructura de la comunidad. Si hablamos a niveles de ecosistemas, es decir, de un conjunto de comunidades, pues ya vamos a hablar estructuralmente a nivel de grupos funcionales y funcionalmente a nivel de flujos de energía. Y entonces, dentro de los atributos afectados, se va a manejar la resistencia y la resiliencia. O sea, qué tanto puede aguantar un disturbio y qué tanto puede ser capaz de por sí mismo este ecosistema volver a sus niveles originales, es la resiliencia. Y el nivel más grande, pues sería el nivel de paisaje. Estructuralmente se compone de tipos de elementos y cómo está configurado
Y como componente funcional sería el régimen de disturbios y el flujo de organismos. Y los atributos afectados pues serían la estabilidad y la conectividad. Generalmente la tendencia es el estudio de disturbios a nivel ecosistémico cuando se habla de restauración. Se habla de restauración de ecosistemas, no se habla de restauración de individuos, de poblaciones o de comunidades. Ese es el nivel al que vamos a estar trabajando. Y como última actividad dentro de esta presentación, te voy a pedir que por favor investigues y definas qué es un disturbio antrópico crónico y qué es un disturbio antrópico agudo. Que me des un ejemplo de cada uno y que después de que ya sepas esto, discutas a qué tipo corresponde el drenaje ácido de minas y por qué lo ubicas como un disturbio antrópico crónico o como un disturbio antrópico de tipo agudo.